tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida, que como siempre solemos decir, nos llevan hacia distintos lugares, territorios, escenarios. A veces el deporte, la medicina, pero el deporte acá se lo confunde esencialmente con el fútbol, por allí el boxeo. Pero nunca creo que nos hemos detenido en el territorio del automovilismo. Que tiene tanto que ver, sobre todo en toda esta zona de La Pampa, en todo el país, naturalmente, ¿no? Y estamos con un grande realmente del automovilismo, que nació en Arminda, un pueblo muy chico en cuanto a cantidad de habitantes, ¿no? Y se llama Juan Pablo Zampa. Bueno, y estamos acá, esto es casi, sin quererlo, un museo. Este es Juan Pablo Zampa, en su época de esplendor, digo, en lo automovilístico. Bueno, tenía todos los pelos. ¿cómo? Cuando todavía tenía todos los pelos. Bueno, has hecho cosas fantásticas. Por ejemplo, digo, después de Fangio, el primer argentino que salió campeón de Europa fuiste vos. Sí, es cierto. En Europa, el primer campeonato ganado después de Fangio, fuimos con Chipi Brear en carreras largas con Alfa Romeo en el año 77, hace un montón ya. Bueno, eso merece un capítulo especial, vamos a hablar después y todo lo demás. ¿Vos tenés algún antecedente? Bueno, es fantástico porque naciste en un pueblo, vivís en un pueblo fundado por tu abuelo. Es cierto, mi abuelo lo fundó allá por el 1900, el pueblo de Arminda, y bueno, arrancó con un negocio de ramos generales y bueno, trajo otros amigotes de él de Italia, de San Severino, de Macerata, donde formaron ahí como una comunidad, digamos, y había una carnicería, una panadería y los ramos generales que eran de mi abuelo. Tenía un par de camiones que salía a juntar pollos y huevos y los cambiaba por azúcar y hierba y todo lo que necesitaban la gente en el campo. En esa época no había nada, ni siquiera había pasado el ferrocarril. O sea que después que se instaló, pasó el ferrocarril y bueno, ya el pueblo empezó a crecer un poquito más, pero no tanto, porque hoy tenemos 360 habitantes, somos poquitos. Bueno, a ver, cuando lo único que nos contaste antes es lo del nombre del pueblo, yo pregunté por qué Arminda, imaginaba que, no sé, algún familiar tuyo, alguna familiar, hija de tu abuela, la mujer de tu abuelo, tu abuela. Pero no, es más gracioso todavía, ¿no? Más interesante. Tengo una tía que se llama Arminda, pero que nació después. O sea, el pueblo, mi abuelo le compró las tierras donde está plantado el pueblo a Ortiz. Y Ortiz tenía una hija que se llamaba Arminda y bueno, por eso le quedó Arminda al pueblo. Pero después nació una hija a mi abuelo y llevó el nombre del pueblo, ¿no? Arminda. Y el equipo de fútbol, el cuadro de fútbol ahí se llama el club Pablo Zampa. Club Atlético Pablo Zampa, porque mi abuelo cuando tenía las tierras ahí, el pedacito donde hizo el pueblo y le sobró un pedazo más, bueno, dejó un pedazo para el club y a su vez el ferrocarril nos cedió el terreno donde estamos usando hoy la cancha de fútbol. Hoy cuando pasás por la ruta se ve que dice CAPS, o sea, Club Atlético Pablo Zampa, está escrito, ¿no? Bueno, ¿vos habrás jugado al fútbol alguna vez? Para nada. Nunca. Es decir, en las genes tenía por ahí el automovilismo, porque tu padre sí ha corrido. Todo, mi viejo corrió también en el año 57, mi viejo dejó la vida, o sea, se fundió, compró cuando Alfredo Pian vendió su auto, que era un autazo, un V8 de 8 carburadores hecho por él en Las Rosas. Le compró ese auto y venía ganando el campeonato a muerte hasta que tuvo un despiste en Piriápolis y bueno, se quebró la pierna, se arrancó con el volante en un vuelco y tuvo que dejar de correr. Ahí mi vieja le vendió el auto y se le terminó la carrera deportiva, digamos. Por decisión femenina. Sí, y estuvo un año enyesado desde la cabeza a los pies, o sea que no se podía defender mucho. ¿Esto fue en qué año? En el 57. Vos eras un nenito. Yo era chiquito y me acuerdo que iba y saltaba arriba la panza de mi viejo y era todo yeso, o sea, estaba enyesado desde el cuello hasta los pies porque se había sacado la rótula acá de la cadera. Entonces ahora yo quiero que me cuentes cómo reaccionaron las mujeres de la casa, tu mamá, por ejemplo, cuando vos dijiste yo quiero correr en karting, porque vos lo traías en la sangre y algún día se te despertó eso y empezaste a correr. No, cuando quiero correr en karting, o sea, la primera pelea que me acuerdo de mi mamá con mi papá fue cuando yo no llegaba, era, no sé cuántos años habré tenido, ponerle 5 años, 4 o 5 años, 6,
y no llegaba al piso y me compró una Ciambretta 125, donde yo no llegaba ni en pedo al piso. ¿Se la compró? Me la compró y entonces yo para ¿Y tu papá? Mi viejo. ¿Y tu mamá qué hizo? ¿Lo quería matar? Se pelearon por 3 meses, 6 meses, no me acuerdo claro. cuánto tiempo, lo quería matar. Yo paraba en los cordones o en la planta, o si no me tiraba y la dejaba que se caiga y después arrancaba otra vez. Y bueno, anduve con esa Ciambretta, hice locuras hasta que me compré una vez un karting, un aguatero, un Sachs aguatero y ponía conitos ahí en Arminda, todos conitos, y yo con el karting iba y pasaba entre medio de los conitos y daba vuelta, iba y volvía y daba vuelta alrededor de los conitos, pero gastaba tanques de nafta todo el día, ¿viste? Para derrapar y para pasarle lo más cerca posible. Y después cuando le tomé el gusto al cronómetro, le empecé a tomar tiempo, digamos, a ver cómo hacía más rápido, pasándole cerca al conito, pasándole lejos al conito, qué sé yo cuánto. Bueno. ¿Y tu viejo lo disfrutaba? Ay, ¿cómo? Mi viejo, cuando yo le robé la estanciera, no llegaba a los pedales, entonces yo me bajaba allá abajo, apretaba el embrague y ponía primera y soltaba el embrague y arrancaba, ¿no? Y enseguida venía y la dejaba regulando, ¿viste? Y agarraba el volante y miraba por dentro del volante. Cuando mi viejo me descubrió, llamó a todo el pueblo para que vengan a ver que le había robado la estanciera, de contento. De contento. No, yo me imagino la pelea con tu vieja por ese tema, pero bueno. Pobre, le hizo volver loca. Mi vieja era de Álvarez, Giovanetti soy yo. Bueno, pero decime, después tu madre te vio ganador. Un montón de veces. O sea, arrancamos por ahí con los karting en el 67, me acuerdo, porque teníamos una camioneta que mi viejo compró, que fue la primera que salió con el doble eje, que salió en el año 67, la F100, y ahí llevábamos los karting. O sea que ahí arrancamos y empezamos corriendo campeonatos, gané 3 o 4 campeonatos de karting junto con Hugo Linelli, con Alberto Hugo Linelli, que los preparaba, un genio, preparaba a los Zanella y le ganábamos a los Meifa que tenían válvula rotativa, sí. ¿Viste? No lo podían creer, realmente andaban muy, pero muy bien. Y bueno, después de eso, como no se podía correr en auto hasta que no tenías registro, el registro te lo daban a los 18 años. Así que tuve que esperar hasta los 18 años para correr. Mi viejo cuando cumplí 18 años me regaló un Fiat 600. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? Juan Siriaco. ¿De tu mamá? Elsa. Elsa. Bueno, ¿Elsa te fue a ver alguna vez correr en el karting? Ah, sí, iba. Sí. Ya se resignó. Sí, no, pues no le quedaba otra. Sí. No le quedaba otra. Bueno, la cosa que me compró el Fiat 600 nuevo, lo fui a retirar a la concesionaria y bueno, y como era justo fin de año, salí con mi mujer, digamos, con mi novia, que hoy es mi mujer, y después de que pasó fin de año lo desarmé. Y debe estar, mirá. Mirá qué bien. Este era el Fiat 600. Este Fiat 600 lo desarmé todo, acá Grigolo me hizo el motor, le saqué todo lo que pude, le pusimos 4 cubiertistas, qué sé yo qué, gané el campeonato de Grupo 2. Y esto fue por allá como por el año 70, por ahí. Mirá vos, este es el auto. Bueno, con esto arrancaste. ¿Y después cómo vino la cosa? Y después gané el campeonato y bueno, ya me embalé y probé en la categoría mayor, que era con una Coupé Fiat 1600. Con la Coupé Fiat 1600 gané varias carreras, se la compré a Olivieri, el negrito Olivieri de acá de Rosario, que había comprado una coupé en la comisión de concesionario Fiat, que era una bomba porque era Grupo 2, andaba muy bien, era de Cristiano Ratazzi. Ajá. Y se desbarrancó y le pusieron la carrocería nueva, qué sé yo cuánto, la compró él. Resulta que él empezó el campeonato, hasta mitad de año había ganado 3 carreras. Y después me la vendió a mí, y yo desde mitad de año en adelante gané todas las que faltaban y salí segundo. O sea que salimos primero y segundo en el campeonato con el mismo auto. Eso fue en el año 72. Bueno, ¿y cuándo empezaste en Turismo Nacional? 73 y 74 empecé a correr con un 128. Esos son los que están por acá, sí. Claro, no, el 128 es el que está ahí arriba, eso fue en el 75. Ahí salí campeón argentino. Que es este auto, este es Daray, esto es Catarela. En el Nacional estaban toda la gente de nombre, o sea que claro, íbamos pero asustados, porque salíamos del campo, de correr en la tierra. Yo ya acá había ganado campeonato con el Fiat 600, con el Grupo 2, con el 128 antes de ir a correr el Nacional, y bueno, en el 75 nos largamos a correr el Nacional, y fuimos y ganamos la primera carrera. Entonces ahí me vio Balestrini, que Balestrini era uno de los mejores preparadores de Argentina, ¿no? Junto con Berta, Arsec y todo lo demás. Y viene y me dice, bueno, mira, yo te quiero hacer el motor, porque primero le fuimos a pedir que nos haga el motor y nos dijo que no tenía tiempo. Después fue a la carrera,
que yo la gané de puro loco nomás, porque viste, veníamos de la tierra y pisaba los pianitos y qué sé yo cuánto, y bueno, en el Corsa habían sacado así grande de que un vehemente de que venía del campo, de Arminda, qué sé yo cuánto, había ganado una carrera, pero que se tendrá que serenar y qué sé yo cuánto. Entonces viene Balestrini y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a hacer el motor, dice, porque si vos sabés llevar el auto así, lo vas a saber llevar mucho mejor cuando le pongamos lo que tiene que tener, o sea, los elásticos duros para pista, esto, el otro, tal cual. Él me dijo, poné esto, aquello, el otro. O sea que fue importante Balestrini en tu carrera. Todo, lo que hice, lo hice con él. O sea, de ahí en adelante arranqué con él. Y corrimos con el 128, después corrimos con el 125 que le ganábamos a los equipos oficiales. Después, bueno, nos fuimos a Europa. En Europa no participó porque corrimos oficiales en Alfa Romeo. Claro, pero vamos a llegar a eso de Europa. Después corriste, por ejemplo, Nürburgring, que no es para cualquiera. En Nürburgring y bueno, en el circuito largo, y todavía tengo el récord por la cilindrada porque corríamos con un auto chico de 1300. Todos piensan en los Torinos, de Gradasi, de Ternenko y todo lo demás. Todos piensan en eso, pero después, bueno, vino lo de ustedes, vos con Brear. Con Brear, junto con Chipi Brear y bueno. ¿Y el Nando Parrado cuándo estuvo con vos, Fernando Parrado? Todo el año estuvo con nosotros porque era piloto suplente y tuvo que correr varias carreras porque en una Serafini tuvo un hijo la mujer y en otra Márquez tuvo que volver y bueno, él era reemplazante. Pero te cuento una de Nürburgring, por ejemplo, cuando fuimos con Chipi, digo, esto es difícil, ¿viste? Eran 360 y qué sé yo cuántas curvas, no sé cuántos cambios había que poner, y que subía y una era a la derecha, subía y la otra era a la izquierda, ¿viste? Y no había forma de encontrarle la vuelta. Bueno, fuimos el primer día, el segundo, el tercero, andábamos como perro en cancha de bola. O sea, 3 o 4 días y todavía no lo conocían. No, vamos a hacer una cosa, vamos a la primera pausa y contalo eso porque vale la pena, bueno, todo vale la pena, nos va a quedar chico un programa, pero bueno, estamos disfrutando con Juan Pablo Zampa, usted seguramente también, así que espérenos que enseguida regresamos. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 10 al 14 de agosto. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. De la mejor forma que podemos recordar la historia, pensarnos en el presente, pero también proyectarnos en un futuro mejor, es viendo de manera activa, vibrante, con la fuerza y el vapor de esa 191, y es lo que el ferrocarril le dio a nuestra ciudad. Yo les quiero agradecer, es un día realmente emocionante, quizás queda como un acto más o con abrir una muestra ferroviaria, pero esto seguramente en el tiempo, todos los que están acá, los que hoy están quizás viéndolo a través de los medios, van a saber que este día, en estos 140 años que está cumpliendo nuestra ciudad, es un día de quiebre. Es un día en donde empezamos a entender qué es lo que perdimos, pero también empezamos a comprender que tenemos que pensar en comunidad, que el ferrocarril ha sido la comunidad que hizo a nuestro pueblo ciudad. Muchísimas gracias, disfruten de esta muestra, multipliquen el sentimiento, el sentido, los valores que el ferrocarril ha dejado a nuestra ciudad. Gracias. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14. Teléfono 495-1499.
Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490 1888. Ante la pérdida de un ser querido, llámenos Felipelli Coseto. Nosotros estamos para ayudarlo y brindarle la tranquilidad y contención que usted necesita. Teléfonos de urgencia 156 20 99 90 495 31 28. Además, atendemos todas las obras sociales, planes financiados de sepelio, cremación privada. Felipelli Coseto, a su lado en los momentos difíciles. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad en fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Bueno, muy bien, inauguramos el segundo capítulo de este programa tan especial de los Caminos de la Vida con Juan Pablo Zampa. Está acá en Rosario, pues él es de Arminde, tiene orgullo por Arminde y todo lo demás, pero bueno, también Rosario tiene que ver con su vida. Bueno, estábamos, señor Bugrin, 3, 4 días y hace cuenta que todavía no lo conocías al circuito. No. Pero no ¿por era, qué tanto? El infierno verde le dicen también. No, claro, pero lo que pasa es que dijimos con Brear, bueno, mira, vamos 15 días antes de otra carrera, que no me acuerdo dónde corríamos, y alquilemos un auto y vamos a girar. O sea, alquilamos el autódromo 4 horas a la mañana y fuimos y vuelta y salimos mareados, ¿viste? No sabíamos ni para qué lado teníamos que ir. Dijimos, esto no va, nos quedamos mañana también. Nos quedamos al día siguiente y ya, bueno, había unas cuantas que ya las habíamos identificado. Era largo, es largo el circuito. Larguísimo. Identificamos las curvas, no te digo, había una curva en subida a la derecha, por ejemplo, y eran todas iguales, entre medio de los pinos, toda la vegetación, otra en subida a la izquierda, a la derecha, otra a la izquierda, después agarraba el óvalo, que es donde yo me caí, que ya te voy a contar más adelante, después estaba el salto donde se accidentó Lauda. Niki Lauda ahí. Claro, el circuito donde se quemó.
El circuito Él lo definía como el infierno verde, Sí. Niki Lauda. Era dificilísimo memorizarlo. O sea, vos venías con el auto, con estos autitos, iban a 200 kilómetros, pero iban a 200 kilómetros siempre, porque Alfa Romeo le puso todo, le puso los pistones de titanio, la válvula de titanio, el cigüeñal, la biela de titanio, todo lo que usaban en el Fórmula 1 tenía este autito, que era 1300, y tenía unas cubiertas de 17 que en esa época no se usaban para poder ponerle los frenos de la GTB, que la GTB 2000 sí era pesada y necesitaba buenos frenos. Bueno, teníamos esos frenos. El auto frenaba, que no le podía apoyar el pie arriba del freno porque se paraba demasiado, digamos, había que agarrarle la vuelta. Era buenísimo, el auto era buenísimo, hacía todo bien. Bueno, la cosa es que alquilamos un auto y lo devolvimos porque tenía un Fiat 131, una cupecita, hermoso era. Lo devolvimos con las telas afuera. No se hacían esas cosas, pero ¿qué va a hacer? Alquilamos otro al día siguiente en otra compañía, fuimos y giramos otra vez 4 horas. Y alquilamos otro en otra compañía y hicimos lo mismo y lo devolvimos. Bueno, ya lo teníamos más o menos, pero todavía alguna dudita quedaban. ¿Viste? Vos cuando te ibas a dormir decías, después de la tercera curva que era a la derecha, no me acuerdo si era a la izquierda o era a la derecha. Ahora, ¿qué Entonces, ventaja tenían los alemanes ahí, por ejemplo? ¿Por qué? Porque por el conocimiento del circuito. Ellos sí, porque estaban probando Claro. todos los días. Claro. Bueno, entonces dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a correr la carrera que venía, me parece que era en Solder o no me acuerdo dónde era, y volvemos y alquilamos otra vez otro auto. Bueno, hicimos eso, nos volvimos otra vez a Alemania, alquilamos otro auto y remachamos todo lo que nos quedaba pendiente, pero lo alquilamos durante 3 días seguidos. O sea, nosotros teníamos, por suerte, al 4370 encima. Y Digo, vamos a aclarar que los cigarrillos 4370, que eran muy vendidos en ese Claro. momento, tenían la publicidad. nosotros llevábamos la publicidad del auto entera de 4370, ¿ves? Que dice cigarrillos y decía estoy en el humo en el parabrisas. Estoy en el humo. Acá está, ¿ves? Y las camperas, todo, bueno. A mitad de, bueno, terminamos con esta parte. Conocimos el circuito bárbaro, o sea, largamos, hicimos el 1 y acá corrían 100 autos más o menos porque corrían 4 categorías juntas. Hasta 1500 centímetros cúbicos que entrábamos nosotros, hasta 2000, hasta 3000 y después libre. Había Jaguar, Porsche, BM, de todo. Entonces, largábamos 100 autos juntos. Nosotros, para poder clasificar, teníamos que estar dentro de un porcentaje del tiempo que hacía el primero, si no, no te dejaban largar, porque andabas molestando ahí adentro. Y bueno, yo metí el auto mío, y bueno, los 2 autos los metimos y estábamos dentro del tiempo y todo lo demás. Pero yo estaba tan cerca de los grandes que estábamos séptimo en la general. Séptimo en la general en 100 autos de 4 cilindradas distintas y nosotros una más chica. Y yo, viste, calentón como soy, le digo a Chipi, déjame dar un par de vueltas más, que si estaba en el anillo allá atrás, que era todo en subida y después venía el salto de Lauda, que si yo lograba hacer, había que levantarle porque el auto se ponía de costado. Y si yo logro hacerlo a fondo en la subida, bajaba, qué sé yo, medio segundo, y si bajaba medio segundo me ponía segundo en la general. No se podía creer, viste, dónde estaba. Me dice Chipi, dejá que ya estamos primero en la categoría nuestra, dejate de joder, qué sé yo cuánto. No, doy 3 vueltas y paro. Salgo, doy una vuelta, viste, a fondo, y ahí se me puso de costado, lo enderecé y salió otra vez. Digo, no me salió. Bueno, doy otra vuelta más, en la segunda vuelta me puse el cuchillo entre los dientes y digo, ahora no le levanto. Y no le levanté, y el auto me sacó la cola, me fui para afuera, agarré la piedrita y me fui para abajo. Y abajo habían puesto todos postes con alambrado para que no te caigas, porque era un precipicio terrible. Y no uno, había 3 o 4. O sea que el primero me enredé todo, en el segundo me enredé y quedé ahí, todo enredado. El auto se destruyó. Todos los palos se clavaron abajo, se levantó el piso, la butaca quedó así, se rompió el tanque de nafta. ¿Y vos? Nada. No, yo nada. Estaba todo preparado porque se iban todos, ¿viste? Todos los que éramos medio tarambananos se iban ahí. Y entonces vino una grúa, tac, agarra el auto, lo sube, lo cargan arriba de un camión, fuimos a boxe. Me tuve que bancar, ¿viste? Me recontra retaron. Tenían razón. Bueno, la cosa que es, esa noche a nosotros Alfa Romeo nos había puesto un director de equipo, un tipo que sabía muchísimo, Teodoro Secoli. Teodoro Secoli corría en Fórmula 1, en Sport, en todo. Era compañero de equipo de Giunti cuando Giunti se mató en el autódromo acá en Buenos Aires, por ejemplo, con los Alfa 33, que eran 12 cilindros.
Y él era director de equipo nuestro. Y bueno, y llego yo ahí y le pedía perdón, ¿viste? Porque había roto el auto, lo había hecho mierda y que no íbamos a poder correr. Me dice, sí, vos vas a correr. Y yo, no voy a poder correr, ¿viste? Los vidrios habían saltado todo, no, ninguno coincidía, el techo estaba torcido, las puertas no cerraban. Y imposible. Me dice el tipo, vos quédate tranquilo, andate a dormir, mañana vemos. Yo tenía una casa rodante ahí, al lado, para dormir, y bueno, sacaron todo, tren delantero, trasero, motor, todo, pusieron en el suelo, agarraron una masa, boom, bam, bim, pam, pum, lo enderezaron, bajaron el piso, todo, y llevaron a montarle tren delantero y tren trasero. Lo hicieron, y midieron entre ruedas de un lado y del otro, había una diferencia de 4 centímetros, de una rueda a la otra, o sea que el auto se había cortado de un lado. Y yo, bueno, listo, ahora ya fuiste, no se puede arreglar más esto. No, sí que se arregla, me dice el tipo. Lo llama a los mecánicos y dice, trae la moladora, corta acá, donde estaba el soporte del eje trasero, que era donde se había ido porque pegó de cola. Lo cortó, le puso el expansor, lo abrió, cuando puso la misma medida de los dos lados, dijo, listo, déjalo ahí, suelden una planchuela, soldaron una planchuela en el agujero. Qué bueno. Al otro día vamos a probar, el auto andaba mejor que antes. Bajé el tiempo mío en clasificación, todo, dice, una maravilla como andaba. Ganamos la carrera. Y bueno, esa fue la anécdota de Nürburgring. Quedamos con el tiempo, después se cerró el circuito grande, no se corrió más, lo achicaron. Esto fue en el 77. Y bueno, yo tuve el mejor tiempo en 1300, creo que todavía lo tengo, el récord. Qué bárbaro. A todo esto, los alemanes de BMW tienen parcializado todo el circuito. Entonces cuando yo me bajé, me hablaban y yo no les entendía. Y bueno, viene Iparraguirre, que era el que transmitía las carreras de Fórmula 1 en esa época, y vivía en Alemania porque se había casado con una alemana, y me dice, ¿vos no viste que te están llamando los alemanes? Sí, le digo, paso y me dicen, zampa, le digo, yo no lo entiendo. Me dice, vení que te hago de traductor. Entonces vamos para allá, y me querían dar un BM 3000, el BM Alpino, una cosa hermosísima, era una cubierta que era igual de ancha de atrás que de costado, ¿viste? Todo el auto era un lujo. Y bueno, que sí, que no, que esto, que lo otro. Hablo con la gente de 4370, hablo con Chip y me dice, agarraron, no te bajé porque de ahí te vas derecho al Fórmula 1, porque ya estaban armando los motores de Fórmula 1 para correr el año siguiente. Entonces, cuando hablo con la gente de Alfa, dice, sí, está bien, pero que se disuelva el equipo. O sea, no vamos a seguir corriendo porque el equipo nació así, tiene que terminar así, qué sé yo cuánto. Y yo digo, no, salimos todos juntos, ¿viste? Estamos en esta, vamos hasta el final. Entonces le dije que no tenía problema, pero el año siguiente, que seguía el año siguiente. Y seguimos con Alfa, salimos campeones y por supuesto que estaban enloquecidos, que querían que me suba el BM. También los de Alfa, nos armaron una coupé GTB con un motor V6 para ir a correr en la general, para correr a los Porsche, a los Jaguar, a los BM y a todos los demás. Y tuvimos la mala suerte que se prohibió la publicidad de los cigarrillos. Y el anunciante. Y claro, el 4370 dice, hagan lo que quieran, pero acá. Y Chipi dice, y bueno, vamos allá. Dice, total, acá ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Vamos allá, vinimos acá, ya veníamos con un montón de escuela de allá, digamos, de cómo funcionaban los equipos, con los semi-remolques, con los camiones, con las carpas. Entonces vinimos, compramos un camión nuevo, un chasis tractor y un acoplado nuevo, hecho todo para competición, donde cargábamos los autos adentro y donde teníamos un pedazo del semi-remolque, cama para los pilotos, y era como un equipo espectacular. Y compramos dos fórmulas, que con los fórmulas íbamos a hacer Fórmula 2 Nacional. Pero lo que pasa es que Berta lo compramos a principio de año, los fórmulas, estos, y los entregó a fin de año. Y nosotros no podíamos quedarnos sin hacer publicidad, o sea, 4370 necesitábamos que hiciera un poco de ruido. Claro. ¿Y qué hicimos? Fuimos a una concesionaria y compramos dos Peugeot, que en esa época lo que mejor andaban eran los TN, los Peugeot TN. Compramos dos Peugeot TN, pero hicimos tanto despelote que al final no hicimos nada, ¿viste? Porque terminamos de armar uno, los probamos, andaban más o menos bien, se rompía el motor, el otro nos faltaba una cosa, el otro la otra. Bueno, yo me cansé y dejé ese año de correr. Vos podías haberte ido con la gente de BM y saltar después a la Fórmula 1. Tenías la puerta abierta. El arreglo era así. Pero preferiste ser leal a tus inicios, a tus compañeros. Aparte, recién casado, la vine a buscar a mi mujer. Mira, fíjate, acá vine a mitad de año. Estamos en Ezeiza cuando estaban haciendo todo el aeropuerto nuevo. Esta es mi mujer, ¿ves? La vine a buscar.
Yo tenía 22 años, 23 años y ella tenía 20. Y bueno, vine, me casé a mitad de año y me la llevé. Y bueno, teníamos un montón de cosas para hacer, engancharme en BM o quedarme en Alfa o volver acá y hacer algo acá, pero era todo demasiado junto, ¿viste? Me cayó todo de golpe, dijimos, bueno, volvamos a Argentina, armamos un equipo y empezamos a correr. Al año siguiente de que empezáramos a correr con los Alfa y con los Fórmula, nos mandaron un auto de rally, el que había ganado rally en Italia, para correr el Codasur. Eso fue en el año 80. Es ese que está ahí arriba, ¿ves que viene volando? Bueno, el auto era un misil, andaba una barbaridad, ganamos 2 o 3 pranks, íbamos a Bolivia con el Codasur, hasta Bolivia. Y resulta que en la mitad de la carrera empezó a patinar el embrague y era un defecto que los Tarnos no lo tenían en cuenta, le dejaron un respiradero, porque esto tiene el embrague atrás, y nos metíamos en el barro en Misiones, viste, que chocolate, y se metía todo el chocolate hacia adentro, empezó a patinar el embrague, bueno, listo, quedó trunco eso. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos. Tenemos tanto, no para hablar, tiene tanto para contarnos, que bueno, vamos a aprovechar cada instante de los 2 bloques que nos quedan. Vamos, ya regresamos. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción.
Bueno, abrimos el tercer bloque con Pablo Zampa. Salió campeón ese año en Europa. Después de Fangio fue el primer argentino en salir campeón en Europa. Pero lo cuenta como si nada, ¿no? Bueno, vamos al año 86, pero aquí en Argentina, cuando le ganaste a los grandes equipos, le ganaste a Traverso. Bueno, ¿cómo empezó esta historia? Mira, esto empezó porque, bueno, yo, como te decía, cuando con los Peugeot y los Fórmula me cansé, recién estaba casado, nació mi primera hija, María Inés, y bueno, medio que aflojé. Pero después empezaron todo el entorno, Marsutera, Balestrini, todo lo demás, dice, vamos a armar algo, vamos a ganar en algo, qué sé yo. Digo, bueno, ¿qué quieren hacer? Un TC2000. Medio que me asustó la idea, porque vos decís TC2000 y era la categoría del momento, ¿viste? O sea, donde estaban todas las fábricas, donde estaba Traverso, donde estaba Cocho López, donde estaba Mayorga, donde estaban todos los pilotos. El circo más grande, automovilismo argentino, estaba ahí. Giorgio Maldonado, estaban todos. Era dificilísimo ganar ahí. Entonces tuvimos el apoyo acá en Rosario de Free Road, donde todo el departamento de ingeniería se puso a disposición nuestra, junto con Pozzi, Rossi, que fue el que después armó el auto, y el Rafa Balestrini junto con Omar Sutera, que eran los que armaron el motor, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a hacer un auto y lo vamos a probar a ver qué pasa. Entonces terminamos el auto, hicimos un auto nuevo completo y nos fuimos después de una carrera en Las Parejas, donde el Flaco había hecho la pole y ganó él. El Flaco Traverso. Resulta que fuimos el lunes, que ya estaba caliente la pista, digamos, y estaba bien engomada y todo lo demás, y empezamos a probar. A la mañana tuvimos un par de problemas, como todo auto nuevo, unas rótulas, esto, lo otro, qué sé yo. Cuando acomodamos el auto, estábamos en el tiempo que había hecho el Flaco en la pole, ya estábamos enloquecidos, ¿viste? Entraron a toquetear un poquito, cambiaron espirales, no sé qué hicieron, cambiaron amortiguadores, y bajamos casi un segundo el tiempo que había hecho Flaco. Pero te estoy hablando con cubiertas viejas que habíamos pedido prestadas para ir a probar, ¿viste? O sea, ni siquiera con cubiertas nuevas. Entonces nos bajamos y no entendíamos nada, porque dijimos, escuchamos, esto no puede ser. Teníamos una suspensión. Que ganemos a los grandes equipos. No, o que hagamos mejor tiempo. O hagamos mejor tiempo, sí. De clasificación. Sí, sí. No podía ser. Había una sola forma de saberlo, era la última carrera del 86. Lo cargamos en el colectivo y nos vamos a Bahía Blanca, era en Bahía Blanca la carrera. Bueno, la cosa es que lo cargamos, nosotros habíamos hecho una suspensión independiente atrás y el reglamento lo permitía, pero nadie se había dado cuenta. O sea, fue un poco una avivada, pero dentro de la ley. Ahí se dio cuenta que lo permitía el reglamento. Claro, no. No le hicieron bien el reglamento. No, pero te explico por qué. Porque ellos pensaron que diciendo de que el eje trasero, si estaba montado sobre sus anclajes originales, no se podía hacer otra cosa más que un eje trasero. Entonces acá en Free Road dice, escúchame, si lo demás es libre y tiene que estar montado sobre los anclajes originales, nosotros podemos hacer un eje que tenga suspensión montado sobre los anclajes originales y estamos totalmente dentro del reglamento. Y si vos estás de acuerdo, le digo, sí, dale. ¿Eso le dijo la gente de Free? De Free Road. El ingeniero Pozzi, el ingeniero Gómez, y bueno, después Rossi, el ingeniero Gómez, Rossi también, que fue el que hizo la mano de obra, que sabía muchísimo. Le digo, dale para adelante, si está en reglamento yo no tengo ningún problema. Bueno, hicimos el auto este, que te digo que fuimos a probar y que le bajamos el tiempo, y que bueno, dice Omar Sutera, mira, acá hay una sola forma de saberlo. Carguémoslo y vámonos a Bahía Blanca, que era el fin de la otra semana, ¿viste? Vamos a Bahía Blanca y bueno, empezamos con todos los problemitas de los autos nuevos, que se quedaba sin hasta cuando doblaba, que no frenaba bien porque se alejaban las pastillas, pavadas, o sea, acomodamos todo porque Pozzi era el que nos hacía los frenos, me los dejó impecable. Entonces, había 4 tandas de clasificación, pasaron las 3 primeras y yo estaba 12º, me parece. Había quedado 12º con el auto así, ¿no? Que no frenaba bien, había que bombearle porque se alejaban las pastillas y qué sé yo cuánto. Entonces llega Pozzi y me dice, espérate que yo ya sé qué es. Y tal cual, eran los discos flotantes, lo anuló y después no se alejaban más las pastillas, frenaba un montón. Entonces salgo otra vez y digo, ahora freno un montón, deja que ahora bajamos un segundo. Salgo, ya en el parcial del frente había bajado medio segundo, en el parcial del fondo había bajado medio más. Yo ya estaba 11º había quedado. En las otras tandas con todos los problemas. Si le bajábamos ese segundo estaba primero, pero lejísimo. Entonces, en el fondo de la recta me empieza el auto a fallar
y llego con el envión y me reta todavía Omar Sutera, me dice, ¿qué haces? ¿Por qué levantaste? Dice, veníamos ganando la clasificación a muerte, me había quedado sin nafta, con tantos problemas y tantas cosas, siempre le echábamos de a 5 litros para que el auto sea livianito. Damos la vuelta en el fondo de la pista, me quedo sin nafta y llego con el envión. Se terminó la clasificación y bueno, se terminó la clasificación, largué 11º de atrás. Y yo veía de que todas las vueltas me iba un poquito más adelante, todas las vueltas un poquito más adelante, ¿viste? Empecé a pasar a uno, pasar al otro, pasar al otro, pasar al otro, y me quedaba el hueso duro de roer, que era el flaco. Traverso. Y en la última vuelta, esto, lo que tenía de bueno esta suspensión, que no te gastaba las cubiertas, ni a palo. O sea, hacía todo lo contrario a lo que hace una autocontracción delantera con mucha potencia. O sea, vos imaginate un día de lluvia o en el barro, doblás y acelerás una tracción delantera, seguís derecho. Bueno, esto hacía eso, cuando tenías mucha potencia con tracción delantera, doblaba, aceleraba, seguía derecho. Este auto no, hacía lo contrario. Cuando amagabas para doblar, agachaba la cola, y la trompa se iba para adentro. Te tragabas el pianito interno, digamos. Entonces era una barbaridad, porque aprovechabas toda la potencia y no gastabas la cubierta, porque la cubierta iba siempre rodando para el lado que tenía que ir y no torcida y arrastrando. Así que ahí descubrimos que podíamos correr con las cubiertas. Había 3 tipos de compacto. Para clasificar, para la sierra, que usaban una intermedia, y para la fuego, que había que poner unas maderas, porque si no, no aguantaban, las quemaban todas. Y nosotros corrimos con las de clasificar, porque no las gastaba. Entonces tenía las cubiertas, te imaginás que doblaban 3 veces más que todas las otras cubiertas que usaban los demás, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Y ganó la carrera. Cuando ganó la carrera, empezaron a dar vuelta alrededor del auto, ya lo había revisado la técnica antes de largar, estaba en reglamento, y viene una denuncia. Bueno, Luisito Di Palma era muy amigo mío y salió por parte de él, digamos, pero no me quiso hacer la denuncia, entonces lo mandó a Pucho Sáenz. Le dio la plata, antes había que poner plata para hacer una denuncia, y dijo, andá a denunciarlo porque tiene un eje trasero que no corresponde. Me lacraron todo el auto, lo cargamos en el colectivo y de ahí nos fuimos derecho a Buenos Aires, el lunes en el Automóvil Club. El lunes en el Automóvil Club ahí estaba toda la gente de la CDA, lo revisaron de punta a punta y el auto estaba totalmente en reglamento, así que me dieron los puntos, me devolvieron la carrera, estaba todo perfecto, ya teníamos el auto, o sea, teníamos que prolijar lo que habíamos hecho para correr el 87. A todo esto sale la gente de la PTC 2000, que era la organización de los dueños de los autos de carrera, digamos, y de la fábrica, o sea, Renault, Ford, Dodge, Volkswagen y todo lo demás. Y me la hicieron cortita, me dicen, mira, si vos corres con ese auto, todos tenemos que hacer esa misma suspensión porque no te podemos ganar. Dice, así que si vos corres, nosotros no corremos. ¿Y por qué no lo hacían ellos? Me apretaron. Y estaban todos... No, me apretaron, claro, pero yo en particular... Un amigazo de Di Palma, ¿no? Amigo, sí, no, bueno. Yo lo quiero igual, igual. Antes valía todo. ¿Y Traverso se enojó? ¿Te lo hizo saber? Traverso, pues, no le gustó que sea la última del año, viste, que no la gane él, y salió campeón igual. Fue la última carrera del año, acá está, ¿ves? Cuando estamos destapando, acá estoy destapando... ¿Vos estás acá? Champán, y Traverso. ¿Le ganaste a Traverso? Este es el auto con el que gané, acá fue antes de largar, acá estamos otra vez con el champán. Y ahí también antes de largar. Por ahí no le gustó no ganar la última carrera, pero ganó el campeonato. O sea que pero también, tu relación con ellos, ¿cómo fue? Digo? Bien, ningún problema. Digo, el que estuvo muy cerca tuyo y vos cerca de él fue Lola Reutemann. Con el Lola nos hicimos muy amigos en Europa, porque él corría con los Alfa, con el Fórmula 1 con el motor Alfa, y nosotros estábamos con los Alfa corriendo en turismo. Entonces nos veíamos ahí, nos cruzábamos cada rato y al final yo terminaba yendo las carreras de Fórmula 1 con él y él venía a veces a ver las carreras nuestras. Entonces, ¿y te seguiste viendo después? Sí, todavía hoy somos amigos. Un tipo muy austero, muy calladito. Sí, totalmente. O sea, un tipo que en las carreras ya sabíamos cómo se manejaba y no había que molestarlo. Él se sentaba en un rincón, en una silla y miraba al piso, porque estaba carburando a ver cómo era, cómo había entrado, en qué marcha, si podía entrar una mano, una menos, si podía frenar más adentro, menos, qué sé yo cuánto. Se aislaba, se concentraba de tal manera que no le gustaba que nadie lo joda y bueno, se lo respetábamos. Sí, está bien. Bueno, aparte, esto le pasa a los boxeadores también, claro, y le pasa a otros quienes necesitan concentrarse ante una carrera. Totalmente. Y más al nivel en el que corría Reutemann. Claro, seguro. Tipo que debió haber sido campeón mundial, ¿no? Yo creo que haber sido. Es un tipo
re prolijo, ligero, es el mejor para poner a punto el auto. O sea, él se bajaba, lo sentía el auto, él lo sentía en el cuerpo, digamos. Él decía, fíjense la rueda trasera izquierda que tiene menos comba, porque noto que cuando doblo para ese lado se va. Y efectivamente, cuando iban los mecánicos... Era un genio. Era un genio poniendo a punto el auto, o sea, lo ponía a punto de tal forma que el auto hacía todo bien. Y iba muy rápido, pero era muy... cerebral. Él pensaba todos los movimientos. Él, por ejemplo, antes de pasarlo a... Vos sos más visceral, vos te mandabas. Yo era un tarado. Yo si no lo podía pasar por el costado, lo pasaba por arriba. Y bueno, no es así. El Lole hacía la justa. El Lole amagaba... Los dos salieron del campo, digamos. Sí, y mi viejo me regaló un Forte. Y Palma creo también, sí. También. Mi viejo me regaló un Forte cuando yo era chiquito, tenía 14 años, y esperaba que llueva para salir a hacer trompo con el Forte. ¿Te imaginás cómo quedaban las ruedas de... ¿Quién hacía eso? Yo. Vos. Y tu viejo feliz. Es chocho. Las ruedas de rayo de madera, viste, volaban, así que compraban todos los desarmaderos que encontraba ruedas, porque cada vez que llovía las desarmaba. O sea, vos le hacías un desastre, pero él lo disfrutaba. Porque es lo que a él le gustaba, porque estaba haciendo lo que él también deseaba hacer o quería hacer. Claro, pero lo que pasa es que estábamos siempre manejando, ¿viste? Porque yo, a ver, con tu viejo, compartieron, y ya vamos a la última pausa, compartieron el amor por lo mismo, y eso ha hecho la relación mucho más grande todavía, ¿no? Sin ninguna duda. Mi viejo estuvo siempre al lado mío, mi viejo siempre me apoyó en todo, o sea, ningún problema por nada, ¿viste? Bueno, vamos a la última pausa y ya regresamos aquí en uno de sus lugares, su propio archivo ahí colgado en la pared, ¿no? Y no es todo esto, obviamente. Bueno, con Juan Pablo Zampa ya regresamos. Espérenos, por favor. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Vos ya nos conocés.
Desde hace casi 50 años, seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora, abrimos las puertas de un showroom modelo en la región, que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño, con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, abrimos el último bloque, nos mudamos de lugar. Seguimos con un poco más de historia. Con un poco más de historia, fíjense la cantidad de trofeos. Pero él hablaba de su padre, y al final del otro bloque, de Juan Siriaco, de Zampa, y también de Andrés, el hijo, que ha ganado trofeos. Pero este trofeo, ganado por el padre, y se lo entregó el general Perón, cuando era presidente de la Nación, seguramente. Yo me acuerdo que mi viejo siempre contaba que se bajó del auto, ganó una carrera, creo que era en Fuerza Libre, que estaba hecho en Álvarez. Y cuando se bajó del auto, que había ganado la carrera, viene Fangio con una moto, porque le gustaba mucho andar en moto. Vino con una moto y le entregó todo. Perón. Sí, Perón. Fangio dijiste. Perdón. Porque Perón no podía haber estado Fangio. No. Sí, estaba también, pero la copa se la llevó Perón. Se la llevó Perón, buenamente. Y se la entregó en mano, o sea, él le entregaba el primer premio al ganador. Y está la cara de él. La cara de Perón, sí, el escudo nacional, todo. Claro. Esto no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Como tampoco después vamos a mostrar también algún trofeo de tu hijo, Andrés, que completa 3 generaciones, ¿no? Son 3 generaciones, realmente, mi viejo salió subcampeón en el 57, que fue el logro, digamos, en la Fuerza Libre, con el auto de Pian. Después, yo que gané varios campeonatos en distintas categorías, y después mi hijo salió campeón en karting, y después salió subcampeón en turismo santafesino, y después corrimos un par de carreras juntos, los 500 kilómetros, esos que se hacen de 2 pilotos, donde tuvimos la suerte de ganar. Vos y tu hijo. Claro, es lindísimo. O sea, no creo que a mucha gente le pase lo mismo poder ganar una carrera de turismo santafesino padre-hijo, o sea, realmente es lindísimo. Digo, hablaba de tu madre, que no le gustaba lo que hacía el nene, que eras vos, y después se tuvo que acostumbrar. Ahora, tu mujer, tu esposa, que se llama Sandra, ¿también se puso así, que no le gustaba que Andrés corriera? No, al principio no dijo mucho, o sea, yo ya la traía un poco acostumbrada, o sea, vino a Europa conmigo y sabía que la cosa era así, y llegamos hasta que dejé de correr. Cuando empezó a correr el hijo, no le gustaba mucho, pero también se la tuvo que aguantar. Pero vos sí lo disfrutabas. Yo lo disfrutaba un montón, pero Andrés tuvo la mala suerte de tener un accidente aquí en Rosario, donde volcó en la curva número 1, y ella estaba presente y quedó muy impresionada. Así que de ahí en más dice, mira, hagan lo que quieran, pero yo los terrenos no voy más. Así que listo, se borró. Absolutamente, entendí. Totalmente. Bueno, y él ahora ya, está casado. No, lo que pasa es que, yo tuve problemas físicos, digamos, con enfermedades y un montón de cosas, y nosotros estamos en el campo, trabajamos campo, o sea, que no quedaba otra alternativa que fuera alguien y se ponga a la cabeza. ¿Pero vos laburás en el campo? Sí. ¿Y cuando te subías a la cosechadora, a un tractor, lo que sea? Totalmente. Pero estoy arriba de las cosechadoras. Hablando que ando con el tractor ni con la cosechadora. No, voy a reemplazarlo cuando van a comer, o las llevo, los traigo, les llevo la semilla, le voy a hacer el asado, pero la parte, estamos todo el día ahí. O sea, me encanta. Tu pueblo Arminda tiene 300 y pico habitantes. 360 habitantes. 360 habitantes. Claro. Y vos no querés más, con eso te alejás. No, ya estamos bien así.
También así. Sí. Digo, un pueblito muy seguro, obviamente. Muy seguro. El pueblo es seguro, es tranquilo. Habíamos inventado el tema de la comuna, de ir pasándola de cada partido, digamos, lo tenían los radicales, después los peronistas, después los demócratas, 2 años cada uno, así directamente no había pelea. Qué fantástico, no me digas que hacen eso. Claro, bueno, fue buenísimo hasta el año pasado que, bueno, no, presentaron lista y ya no se pudo hacer más y bueno, ahora quedamos en la comuna junto con Calcabrini, que es un chico que corre también en TC4000 y él está de primero en la comuna y yo estoy segundo, digamos. Bueno, Arminda se ve este programa, así que lo estarán disfrutando también ahora. Pero, bueno, muy bien. Pero el campo es grande, digo, la zona rural, digo, en hectáreas. Hectáreas no sé cuántas son, pero sí, es grande. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos campo de Arminda. En Arminda tenemos ahí 2 o 3 pedazos de campo, pero arrendamos campos afuera, en Vigán, en Mugueta, en Alcorta, en Fuentes. Entonces trabajamos campo de otra gente, digamos. Está perfecto, me parece bárbaro. Bueno, o sea que seguís trabajando vos. Totalmente. Y también en eso. Si ya me llamaron varias veces para hacer la nota y no pude venir porque estábamos sembrando, porque estábamos trillando, y bueno, hoy vamos a hacer un hueco. Digo, la mujer de Andrés y tu hijo debe estar contenta porque son 2 nenas. No se le va a dar por Ah, sí, no, tiene 2 nenas. Y la mujer de Andrés es médica, así que bueno, tienen otra profesión completamente distinta. No, pero además digo, no tiene riesgo de que las nenas, si me dice una de las chicas, ¿son chiquitas todavía? Sí, son chiquitas, una tiene 1 año y la otra tiene... ¿Qué se le da por correr a la nena? ¿Y qué corra? La ayudaremos. Digo, vos, bueno, antes accidentalmente nombraste a Fangio, pero Fangio también tuvo que ver con tu vida en Europa, ¿no? Sí, Fangio vino y estuvo con nosotros, nos presentó. Fangio lo llamó al ingeniero Kitty, que era el director de Alfa Romeo, y le dijo, mirá, acá van, dice, unos chicos, dice que andan muy bien, ganaron los campeonatos de turismo, dice, a ver si le puedes dar una mano, qué sé yo, y te imaginas que llegamos ya y entramos por la puerta grande. La palabra de Fangio es palabra sagrada en Europa, era, bueno, y más se vivió y sigue siendo respetado. Sí, y en Alfa Romeo más todavía. O sea, llegamos con la palabra de Fangio y con el Lole al lado y con el ingeniero Kitty que ya nos había abierto las puertas, o sea que nos dieron todo. Con semejante garante, digamos. No, totalmente. Ahora, ojo, fuimos a trabajar, no nos quedamos quietos. Claro. O sea, nos levantamos a las 7 de la mañana y antes de que lleguen los mecánicos nosotros le teníamos todo ordenado de trabajo, o sea, los motores que tenían que desarmar arriba del banco, el auto que había que sacarle la suspensión de puesto en el guinche, el que ya estaba listo lo cargábamos en el camión. Nosotros compramos un camión porque el problema de ellos era el traslado en Europa, o sea, había que ir a Inglaterra, volver, ir a Portugal, volver siempre a Milano como centro donde se armaban los autos, a Alemania, a todos lados, a toda Europa. Entonces el problema era el traslado. Compramos un camión, un Mosquito, y cargábamos los autos de arriba, y íbamos nosotros con el camión y con un auto atrás, ¿viste? Siguiéndonos, y con una combi que nos dieron ellos llevando a los mecánicos. Vos no manejabas, no te dejaban manejar el Mosquito a vos. Que no, casi siempre lo manejaba, me encantaba, toda la vida tuve camiones. Bueno, ahora ya se lo puede decir porque ya prescribieron esas faltas, digo, no son delitos, pero son faltas, digo. Seguramente que alguna vez habrás pasado a más lo que corresponde por algún lugar. No, además no creo, porque el camión era chiquito, era un 4 cilindros. No, hablo acá, pasando por alguno de los pueblos de la zona. No, sí, por ahí sí, pero ya las locuras no, viste, acelerado no hay nada, o sea, como decía Di Palma, somos locos pero no comemos vidrio. A ver, pero espera, cuando el autódromo de Rosario era de tierra, ahora como cambió, yo ¿no? lo inauguré, sí. Vos lo inauguraste, pero digo, ¿es cierto que vos salías a probar a correr a 200 y pico kilómetros por la autopista Rosario-Santa Fe? Es que no había dónde probar el auto. Nosotros antes de correr con el 128 ese que salí campeón, no estaba todavía el autódromo, ni siquiera de tierra acá. Y lo que necesitábamos nosotros es saber qué hacía el 128 lanzado a fondo. Pero la autopista Santa Fe no estaba terminada todavía. Entonces estaba hecho un pedazo sí, un pedazo no, un pedazo sí, un pedazo no. Entonces ponían montículos de tierra, desde acá hasta acá, por ejemplo, había, ponerle 5 kilómetros. Entonces nosotros nos metíamos todo por ahí adentro y usábamos el pedazo ida y vuelta. ¿Nunca te descubrieron? No pasaba nada, no nos decían nada. No, bien, pero digo, bueno, pero qué maravilla el autódromo Rosario, ¿no?
¿Cómo ha cambiado desde cuando vos lo estrenaste hasta ahora? La verdad que sí, ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos, eso era un charco de agua, había patos. Y entonces cuando corríamos con los Fiat 600, se nos clavaban, eran como ciénagas, ¿viste? Se metía y se hundía y qué sé yo cuánto, hasta que empezaron a canalizar y mejoraron los terrenos. Y bueno, y empezaron a vender alrededor y se hicieron countries y cosas, y donde ahora están protestando y tratando. Pero el autódromo es anterior. Mucho anterior, pero claro. Está ahí en el medio, pero también el circuito de Santa Fe callejero está en el medio de la ciudad y nadie dice nada. Mónaco, en Tucumán, sí. Corríamos en el parque de Tucumán, ¿viste? A mí me parece que... no conocés el de Santiago del Estero, ¿no? De Termas. Sí, lo conozco. Es muy bueno. Es lindísimo, lindísimo. Y también está pegado. Sí. No tanto, pero ahí. Bueno, nos quedan 2 minutos. Juan Pablo, te agradecemos, obviamente, habernos recibido. Bueno, estos trofeos son de tu hijo, Andrés. Estos son de mi hijo. Mi hijo arrancó corriendo en karting, ganó el segundo año ganó el campeonato interprovincial con Zapucay, andaba muy bien, pasó a correr en auto. En auto salió subcampeón el primer año y el segundo año venía ganando el campeonato hasta que tuvo un accidente. Y bueno, de ahí en más después yo tuve problemas físicos, digamos, de nada, y me tuvieron que operar y qué sé yo cuánto, y él tuvo que ir al campo a cubrirme. Así que quedó ahí, lo hizo bien y se ganó el lugar. ¿Tu padre lo llegó a ver no? ¿Correr? Andrés. Sí. El abuelo, digo. Totalmente. Venía a todas las carreras, se había hecho una camioneta para ir, una Renault, no me acuerdo cómo se llamaba, la había hecho toda living para ir a las carreras para verlo. Sí, y cuando llegás, vos, bueno, fuiste de la familia, bueno, un accidente interrumpió lo de Andrés y tus operaciones, tu padre... No, fueron más mis operaciones que el accidente, bueno, o sea, las dos cosas coincidieron. Bueno, coincidieron, pero lo tuyo fue brillante, exitoso, pero de todas maneras, algún trofeo de tu hijo y de tu viejo, supongo que cuando vos venís solo acá, te tenés que emocionar. Y se te cae el lagrimón, porque veo aquella copa, por ejemplo, que es la de Nürburgring, y bueno, me acuerdo del momento que la teníamos en la mano y tapando el champán. ¿Y a veces soñás con eso? Ya no, ya han pasado muchos años. Pero me acuerdo, cuando me desvelo me pongo a pensar de cómo doblaba, cómo lo llevaba, o la carrera que gané, o esas cosas sí, bueno, me quedan de por vida. Yo no conozco nada de automovilismo, pero lo he disfrutado mucho porque transitamos otros caminos también, ¿no? En los caminos de la vida, pero también un lugar para la emoción y todo lo demás, así que muchísimas gracias por recibirnos, sos un crack de primera, un extraordinario corredor, reconocido, bueno, en todos lados y con una humildad también fantástica, así que muchísimas gracias. Bueno, yo te pido mis disculpas porque esto la verdad está todo medio abandonado, así que voy a tener que acomodar un poco las copas, ilustrarla, acomodarla, hacer una buena vitrina para que queden ya de por vida ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias y un saludo a todos. Bueno, ha sido un placer inmenso estar hoy aquí con Juan Pablo Zampa, que nos recibió en medio de sus trofeos, de sus fotografías, en un lugar muy privado, digo, y nos recibió entre su propia historia, y eso es un halago. Así que no sabemos hacia dónde nos llevarán los caminos de la vida la semana que viene, pero bueno, ojalá podamos reencontrarnos. Gracias y hasta la próxima.